instructor del Seminario Abierto y esta es la lección número 3 de la materia Hechos de los Apóstoles, cuyo tema es, la introducción. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. 5. Capítulo 4. Mientras Pedro y Juan estaban aún hablando, los sacerdotes, jefe de los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, el sacerdote siguiente en rango al sumo sacerdote, que mandaba la guardia del templo, formada por levitas escogidos, y un grupo de sus partidarios saduceos, fueron y les echaron mano de forma súbita e inesperada. Como señala el versículo 3, ya era tarde, alrededor de la caída del sol, y como el milagro tuvo lugar alrededor de las 3 p.m., Pedro y Juan habían estado habiéndole a la multitud unas 3 horas. Sin duda alguna, les explicaron más el Evangelio completo, y es probable que tuvieran tiempo para responder las preguntas que les hacían desde la multitud. El arresto de Pedro y de Juan, 4:1-4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El sumo sacerdote era saduceo, como muchos de los sacerdotes de Jerusalén. Se proclamaban religiosos, pero no aceptaban las tradiciones de los fariseos, ni consideraban que los libros profetices del Antiguo Testamento o los escritos, la tercera división del canon hebreo, estuvieran en el mismo nivel que la ley, la Torá, el Pentateuco. También negaban la existencia de ángeles y espíritus y decían que no había resurrección, Hechos 23:8, Mateo 22:23. No estaban muy entusiasmados con el milagro, pero estaban resentidos de que hubiera una multitud tan grande alrededor de Pedro y Juan. Estaban resentidos, molestos, muy perturbados, profundamente enojados, porque los apóstoles anunciaran, proclamaran, en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pedro estaba predicando a un Jesús resucitado, y ellos entendían que esto servía de evidencia a la realidad de la resurrección de todos los creyentes. Como esta enseñanza iba contra su doctrina, los saduceos sentían que no la podían tolerar. Por tanto, les echaron mano a Pedro y a Juan, los arrestaron, y los tiraron a la cárcel hasta el día siguiente. Era de noche ya, muy tarde para reunir al Sanedrín. Pero también era demasiado tarde para impedir que el Evangelio surtiera su efecto. Muchos de los que oyeron la palabra, creyeron. Podemos estar seguros de que fueron bautizados en agua muy pronto, probablemente al día siguiente, y también en el Espíritu Santo. Se nos da un número de cerca de 5,000 hombres. El griego se podría traducir como se convirtieron en cerca de 5,000. Por lo que algunos consideran que esto quiere decir que el número total de los creyentes era ahora de 5,000. Pero la forma en que aparece aquí indica que el número era tan grande que solo contaron los hombres. Debe haber habido también un gran número de mujeres que creyeron. Hechos 3:2.9 dice que todo el pueblo vio al hombre lisiado, y 4:1 y 2 indica que le estaban enseñando a todo el pueblo, tanto a hombres como a mujeres. Se ve con claridad que, aunque los funcionarios ya no se sentían indiferentes ante lo que los apóstoles estaban haciendo, aún eran tenidos en gran estima por el pueblo. Ante el tribunal, 4:5-12. Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Al día siguiente los gobernantes, los ejecutivos o miembros oficiales del Sanedrín, que era el Senado y Corte Suprema de los judíos, los ancianos y los escribas, maestros de la ley, expertos en la ley, que estaban en Jerusalén, tuvieron una reunión. Con ellos se unieron específicamente Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y todos los demás parientes del sumo sacerdote que estaban en la ciudad en aquel momento. Aquí se llama sumo sacerdote a Anás. Oficialmente, fue sumo sacerdote desde el año 6 hasta el 15 después de Cristo. Entonces fue nombrado su hijo Jonatán por unos 3 años. Después fue hecho sumo sacerdote oficial Caifás, yerno de Anás, 18 a 36 después de Cristo. Pero Anás siguió siendo el verdadero poder detrás del trono. El pueblo no había aceptado que los romanos lo depusieran, y todavía lo consideraba como el verdadero sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, Aarón había sido nombrado sumo sacerdote de por vida. La ley no especificaba que los gobernantes seculares pudieran cambiar esto. Por consiguiente, Jesús fue llevado primero a la casa de Anás, Juan 18:13, y después a la de Caifás, quien es probable que ocupara una parte del mismo edificio, junto al mismo patio. Anás y Caifás, junto con algunos familiares más de Anás, formaban en realidad una estrecha corporación que controlaba el templo. Es posible que el Juan que se menciona fuera Jonatán, el hijo de Anás. Alejandro debe haber sido uno de los dirigentes de los saduceos. Hicieron que Pedro y Juan se pusieran de pie en medio del tribunal que se había reunido, que era básicamente el mismo que había condenado a Jesús. Su lugar de reunión, según Josefo, se encontraba al oeste de la zona del templo. Entonces comenzaron su interrogatorio preguntándoles con qué clase de potestad, dinamis, gran poder, o, en qué nombre, esto es, con qué autoridad, habéis hecho vosotros, plural, esto. La expresión qué potestad es usada aquí en forma derogatoria. Estaban tratando de asustar a los discípulos, o incluso espantarlos. Quizá recordaran la forma en que habían huido llenos de miedo cuando Jesús había sido arrestado. El versículo 13 señala que sentían desprecio por ellos, porque no habían sido instruidos en sus escuelas. Era cierto. Pedro se había rebajado ante una doncella en el patio cuando aquel mismo grupo se hallaba reunido en torno a Jesús. Pero ahora las cosas eran diferentes. Cuando comenzó a hablar, fue lleno del Espíritu Santo. La forma del verbo griego indica aquí una nueva llenura. Esto no significa que hubiera perdido nada del poder y la presencia del Espíritu que había recibido en el día de Pentecostés. En vista de las presiones de aquella situación crítica, el Señor simplemente había aumentado su capacidad y le había dado esta nueva plenitud para satisfacer esta nueva necesidad de poder para testificar. Aquí podemos ver también una aplicación práctica de las instrucciones y la promesa de Jesús que aparecen en Mateo 10, 19 y 20 y Lucas 21, 12 a 15. No debían meditar sobre lo que habrían de hablar, el Espíritu de su Padre Celestial hablaría en ellos y por ellos. De esta manera, en lugar de tratar de defenderse a sí mismos, el Espíritu haría de sus palabras un testimonio. Podemos tener la seguridad de que Pedro y Juan durmieron tranquilamente la noche anterior, y se levantaron renovados. Pedro, lleno nuevamente del Espíritu, no dejó que los líderes judíos lo amedrentaran. Tal como Pablo le diría a Timoteo, 2 Timoteo 1, 7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, una mente que manifiesta autodisciplina. Con cortesía, Pedro se dirigió a los miembros del concilio llamándoles gobernantes, miembros oficiales del Sanedrín, y ancianos. Después, en forma muy correcta, les dijo que si estaban haciendo un examen judicial con respecto a la buena obra hecha a favor de un ser humano débil, para saber de qué manera había sido, y seguía estando, sano, salvado, restaurado, entonces él tenía la respuesta. A continuación, Pedro proclamó que por el nombre de Jesús, a quien ellos habían crucificado, y Dios había levantado de entre los muertos, aquel hombre estaba en presencia de ellos sano, plenamente restaurado en su salud.
¿Qué contraste tan notable hace Pedro entre lo que aquellos gobernantes le habían hecho a Jesús, y lo que Dios le había hecho? Entonces citó un pasaje que aquellos mismos jefes de los sacerdotes y ancianos habían oído de Jesús anteriormente. En una ocasión habían retado la autoridad de Jesús para enseñar. Él les respondió con parábolas y citó después el Salmo 118, 22. Sin embargo, Pedro lo hace personal. Enfático, es la piedra reprobada, ignorada, despreciada, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, esto es, porque ha sido exaltado a la derecha del Padre. Después Pedro explica lo que significa esto. En ningún otro hay salvación, la salvación que ellos esperaban que trajera el Mesías no se halla en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, seres humanos, en que podamos ser salvos. Podamos es una palabra enfática. Si no encontramos salvación a través del nombre, la persona, de Jesús, nunca la encontraremos. De esta forma, la sanidad del hombre cojo sirvió de testimonio de que Jesús es el único Salvador. Los líderes judíos no creían que Jesús sirviera para nada, sin embargo, Dios lo había elevado a un valor único y supremo. En él, como lo muestra también el capítulo 53 de Isaías, está la salvación prometida. Solo hay una salvación, solo un camino, Hebreos 10, 12 a 22. Nunca habrá otro Mesías enviado por Dios, ni tampoco otro Salvador. Muchos han afirmado ser Mesías o Salvadores, muchos han presentado otros caminos de salvación. Pero todos ellos se hallan en oposición a nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos una decisión que hacer cuando nos enfrentamos a las afirmaciones de Cristo, podemos aceptarlo o rechazarlo. Otros caminos que quizá parezcan derechos, solo pueden conducir a la destrucción, Proverbios 14, 12, Mateo 7, 13. No es popular ser tan exclusivista. La mayoría de los no creyentes que no son ateos quisieran pensar que hay muchas maneras de encontrar a Dios. Algunas sectas hasta tratan de combinar lo que ellos suponen que hay de bueno en diversas religiones. Pero todo esto es en vano. Dios ha rechazado todos los demás caminos. Solo en Cristo hay esperanza. Esto es lo que pone la pesada responsabilidad de la gran comisión sobre nuestros hombros. Si hubiera alguna otra forma de salvarse, nos podríamos permitir tomar las cosas con calma. Pero no hay esperanza para nadie lejos de la salvación por medio de Cristo. Pedro y Juan hablan valientemente, 4, 13 a 22. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Los sacerdotes y ancianos se maravillaban, se asombraban, al ver el denuedo, libertad para hablar, de Pedro y Juan, especialmente porque se daban cuenta de que eran hombres sin letras, sin instrucción, en el sentido de no haber asistido a una escuela rabínica, ni haberse sentado ante un gran rabí como Gamaliel, y del vulgo, hombres no profesionales, laicos. Esto no quiere decir que fueran personas totalmente iletradas. Ellos habían asistido a las escuelas de la sinagoga en sus pueblos natales, pero no eran maestros profesionales, ni conferencistas entrenados, como los escribas y los doctores. Los laicos de ordinario no hablaban con esa autoridad.
Debe haber sido difícil para Pedro y Juan enfrentarse a semejante presunción. Pero la clave de su denuedo y su libertad para hablar era, por supuesto, que habían sido llenos del Espíritu nuevamente. Él fue quien les dio las palabras que debían decir. Entonces, algo más estremeció a estos líderes judíos. La expresión "les reconocían" no significa que les hacían más preguntas. El griego significa más bien simplemente que fueron reconociendo de forma gradual que habían estado con Jesús. Quizá las palabras de Pedro les trajeran a la memoria lo que Jesús había dicho. A medida que pensaban en su enfrentamiento con Jesús, iban recordando que él tenía discípulos consigo. Ahora reconocían que Pedro y Juan se hallaban entre ellos. Jesús también había hablado con autoridad. Deben haber estado asombrados, porque creían que se librarían de Jesús crucificándolo. Pero ahora los discípulos, entrenados por él, hablaban de la misma forma. Jesús había hecho milagros como señales. Ahora los apóstoles estaban haciendo lo mismo. A continuación, los ancianos se enfrentaron con algo más. El hombre que había sido sanado se hallaba allí de pie, junto a Pedro y a Juan. De pronto, los sacerdotes y los ancianos se hallaron sin nada más que decir. ¿Qué podían decir contra un milagro así? Entonces los dirigentes les ordenaron a Pedro y a Juan que saliesen del concilio, el Sanedrín, esto es, del cuarto donde se estaban reuniendo. Después los líderes del Sanedrín conferenciaban entre sí. No sabían qué hacer con Pedro y Juan. No podían negar que una señal manifiesta, una obra reconocida como sobrenatural, había sido hecha a través de ellos, y se hallaba ante la vista de todos los habitantes de Jerusalén. Esto podría implicar que ellos no negaban la resurrección de Jesús. Lo que les molestaba era el hecho de que los apóstoles la estuvieran usando para enseñar que había una resurrección futura para todos los creyentes. Anteriormente, para salir de este problema, habían sobornado a los soldados para que dijeran que el cuerpo de Jesús había sido robado. Mateo 28, 12 y 13. Aún hoy hay algunos que discuten que las mujeres y los discípulos fueron a mirar a una tumba equivocada. Pero las mujeres se habían fijado bien en donde colocaban a Jesús, Lucas 23, 55. En realidad, estos dirigentes judíos no eran tontos ni tenían nada de simples. Sabían lo difícil que es deshacerse de un cuerpo. Por lo tanto, hubieran realizado una búsqueda intensiva del cuerpo si no hubieran sabido que él había resucitado de entre los muertos. Pero para ser salvo hace falta más que creer con la cabeza o aceptar mentalmente la verdad de la resurrección de Cristo, Romanos 10, 9 y 10. Puesto que no tenían forma lógica de replicarles a Pedro y a Juan, decidieron que el mejor curso de acción era suprimir su enseñanza sobre Jesús y la resurrección. Sabían que no podrían sobornar a los discípulos. Por consiguiente, los amenazarían para que no hablasen más en este nombre, basados en él, a nadie. Cuando hicieron regresar al cuarto a Pedro y a Juan, les ordenaron que no hablaran, no abrieran la boca ni dijeran una sola palabra, en ninguna manera o enseñaran en el nombre de Jesús. Pero estas amenazas no intimidaron a los dos apóstoles. Cortés, pero firmemente, volvieron a poner en ellos la responsabilidad, les pidieron a los dirigentes judíos que juzgaran, o decidieran, si era justo delante de Dios oírlos a ellos y no a él. Entonces declararon valientemente que no podían dejar de hablar sobre lo que habían visto y oído. Los miembros del Sanedrín querían encontrar alguna forma de castigar a Pedro y a Juan. De hecho, lo que se sugiere es que trataron por todos los medios. Pero no pudieron por causa del pueblo. Todos estaban glorificando a Dios por lo que se había hecho, especialmente porque este hombre que había nacido lisiado, ya tenía más de 40 años. Debido a esto, se limitaron a añadir más amenazas a sus advertencias anteriores y los dejaron ir. Esto fue un gran error por parte de ellos, porque le hizo saber al pueblo que Dios podía librar del Sanedrín. Dio a conocer que los dirigentes judíos no tenían acusación que hacerles a estos apóstoles, ni tenían forma alguna de refutar su mensaje. Un denuedo renovado, 4, 23 a 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron,
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tan pronto como fueron dejados en libertad, Pedro y Juan regresaron a los suyos, los creyentes que estaban reunidos, y seguramente estaban orando por ellos. Allí relataron todo lo que el sumo sacerdote y los ancianos les habían dicho, sin callarse nada. Ellos reaccionaron alzando su voz, aquí voz es singular, con lo que se indica que oraron al unísono, unánimes, con un mismo propósito, en oración a Dios. Sin embargo, es probable que la oración que recoge aquí la Biblia haya sido hecha por uno de ellos que actuara como vocero de todos. Podemos aprender mucho de esta oración. En primer lugar, como es el caso de la mayoría de las oraciones de la Biblia, reconocieron quién es Dios. Se dirigieron a Él como Señor, una palabra distinta de la usada en los demás lugares de la Biblia, que significa dueño, propietario, soberano. Después reconocieron que solo Él es Dios, el creador del universo y de todo lo que hay en él. A continuación, fundaron su petición en la palabra inspirada de Dios hablada por el Espíritu por medio de la boca de David. También la mayoría de las oraciones de la Biblia se fundamentan en la palabra de Dios que ya ha sido dicha. En el Salmo 2, 1 y 2, vieron palabra del Señor que se había cumplido en la oposición de estos líderes judíos. El Salmo habla de los paganos, las naciones, los gentiles, que se amotinan, y los pueblos, plural, que piensan, planean, elaboran, cosas vanas, vacías, tontas, ineficaces. Los reyes de la tierra y sus príncipes que se reúnen contra el Señor y su Cristo, su Mesías, su ungido, son también gentiles. De esta manera, esta oración inspirada por el Espíritu reconocía que los dirigentes judíos se hallaban en la misma categoría que las naciones extranjeras que siempre se estaban amotinando, puesto que siempre estaban conspirando contra Dios y contra Jesús. Hay un precedente para esto en los profetas del Antiguo Testamento, que algunas veces usaron la palabra goy, gentil, para Israel, porque se había apartado de Dios. Herodes Antipas, Pilato, los gentiles y el pueblo, pueblos, de Israel, se habían reunido realmente, en forma hostil, contra Jesús, el Santo Hijo de Dios. Como anteriormente, Santo Hijo significa el siervo dedicado y consagrado del Señor, como en Isaías 52, 13 a 53, 12. Sin embargo, solo podían hacer lo que la mano de Dios, esto es, el poder de Dios, y su consejo habían determinado antes, limitado de antemano, que sucediera. A pesar de esto, eran responsables de sus obras, porque habían decidido realizarlas libremente. En tercer lugar, los creyentes fundaron su petición en lo que Dios había hecho a través de Jesús. La mano de Dios tenía dominio sobre la situación cuando permitió la muerte de Jesús. Él era verdaderamente el siervo de Dios que había realizado la voluntad divina a favor de ellos. Podían ahora acercarse a Dios fundándose en lo que había sido cumplido a cabalidad a través de su muerte y resurrección. 1 Corintios 1, 23 y 24, 3, 11, 2 Corintios 1, 20. Su petición era que el Señor mirara ahora las amenazas del Sanedrín y les diera a sus siervos, esclavos, oportunidades para seguir hablando su palabra con todo denuedo, y libertad de palabra. Es probable que se sintieran menos seguros ahora, después de haberse marchado del tribunal, que cuando estaban allí, por eso sentirían que necesitaban un denuedo renovado.
Aún después de una victoria espiritual, es posible que Satanás nos insinúe que somos tontos. Necesitamos orar para que nuestro valor siga en pie. También Abraham sintió temor durante la noche que siguió a su valiente testimonio ante el rey de Sodoma. Dios llegó a tranquilizarlo y darle nueva seguridad. Génesis 15, 1. ¿Qué oportunidades tendrían? La sanidad del hombre cojo solo era el principio. Habría muchas oportunidades más que Dios les proporcionaría al extender su mano para realizar sanidades, señales y prodigios que serían hechos por medio del nombre de su Santo Hijo, siervo, Jesús. 10. De esta forma oraron pidiendo valor para seguir haciendo lo mismo que había provocado su arresto y las amenazas del Sanedrín. No querían los milagros por ellos mismos, sin embargo, sino como oportunidades para predicar el Evangelio y como señales para que el pueblo reconociera que era cierto que Jesús había resucitado de entre los muertos. Después de que ellos oraron, el lugar donde estaban reunidos fue sacudido por el Espíritu, y no por un terremoto, lo cual señala un poderoso acto de Dios. Al mismo tiempo, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y en su poder, todos siguieron hablando la palabra de Dios con denuedo y libertad de palabra. Esta obra del Espíritu fue tan grande como los milagros. El texto griego señala de nuevo que fueron llenos del Espíritu. Algunos escritores discuten que solo los nuevos convertidos, los 5,000 mencionados en 4:4, fueron llenos en este momento. Pero el griego no permite sostener esto. Todos los creyentes, incluso los apóstoles, recibieron esta nueva plenitud para poder enfrentarse a la necesidad continua que tenían y a las presiones que se ejercían sobre ellos. El Espíritu Santo llena de nuevo repetidas veces a los creyentes todos, como parte de las cosas maravillosas que Dios tiene dispuestas para ellos. Abundante gracia. 4:32-37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El número de creyentes era cada vez mayor, y seguían teniendo un corazón y un alma. Esto es, formaban una comunidad de creyentes que estaban unánimes, con unidad de pensamiento, de intenciones y de deseos. Ninguno de ellos decía, lo que tengo es mío, y tengo miedo de que lo pueda necesitar. En cambio, sentían amor y responsabilidad los unos por los otros, y compartían todas las cosas. Dios satisfacía sus necesidades, y ellos creían que Él lo seguiría haciendo. La misma actitud que había surgido después de que habían sido llenos del Espíritu por primera vez en el día de Pentecostés, seguía prevaleciendo. Hechos 2:44 y 45. Tampoco ahora se obligaba a nadie. Lo compartían todo, simplemente como expresión de su amor y su unidad de pensamiento y de corazón en el cuerpo único de Cristo. Compare con Gálatas 6:10. Al mismo tiempo, los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Pero la obra del Espíritu no estaba limitada a los apóstoles, porque abundante gracia era sobre todos los creyentes. El versículo 34 muestra cómo se expresaba esta gracia. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que eran dueños de tierras o de casas, las estaban vendiendo, e iban trayendo el precio de lo que vendían. Aquí el texto griego no quiere decir que todos vendieran sus propiedades inmediatamente. Más bien, que de vez en cuando se hacía esto, a medida que el Señor les llamaba la atención sobre las necesidades. Entonces ponían el dinero a los pies de los apóstoles, y bajo su autoridad, y ellos distribuían a cada uno en proporción a su necesidad. Después de esta afirmación general, Lucas nos da un ejemplo específico,
escogido porque les sirve de fondo a los sucesos con los que comienza el capítulo siguiente. José, a quien los apóstoles le habían puesto el sobrenombre, le habían dado el nombre adicional, de Bernabé, vendió un campo, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. No queda en claro si se le dio este nombre por lo que hizo en aquel momento, o por sus obras anteriores. Por lo que vemos posteriormente en Bernabé, tenía una personalidad que cuadraba en el significado de ese sobrenombre, hijo de consolación, o de exhortación, de ánimo. La expresión hijo era usada con frecuencia en hebreo y en arameo para señalar el carácter o la naturaleza de una persona. El nombre Bernabé se deriva probablemente de una frase aramea que significa hijo de la profecía o de la exhortación. Tuvo éxito. Nunca se le vuelve a llamar José. Bernabé era un levita de Chipre, la gran isla que se halla frente a la costa sur de la Asia Menor. Fue un buen ejemplo de los que se preocupan por los creyentes necesitados, y también de mayordomía cristiana. 6. Comentario a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5. Con el ejemplo de Bernabé ante ellos, dos miembros de la comunidad de creyentes conspiraron para conseguir el mismo tipo de atención que se le daba a él. Aquí se indica claramente que eran creyentes que gozaban de las bendiciones de Dios. Sabían lo que era ser llenos del Espíritu. Escuchaban la enseñanza de los apóstoles, veían los milagros y compartían la comunión. Es evidente que estaban algo celosos de Bernabé, especialmente porque no era oriundo de la ciudad. De manera que ellos también, como había hecho él, vendieron una tierra, una parcela de terreno. Pero en todo lo demás, lo que hicieron contrastaba fuertemente con lo hecho por él. Un rápido juicio. 5, 1-10. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Ananías se guardó para sí parte del precio. Safira lo sabía, y por tanto estaba de acuerdo con él y era igualmente culpable. Después, trajo parte de él y la puso a los pies de los apóstoles, dando la impresión de que había hecho lo mismo que Bernabé. Pedro, actuando como representante y vocero de los 12 apóstoles, supo de inmediato lo que había hecho. No tenía espías que le reportaran las cosas, pero tenía al Espíritu Santo. Quizá esto le fuera revelado a través de uno de los dones de revelación, como la palabra de sabiduría o la palabra de ciencia. Le preguntó a Ananías por qué Satanás, el adversario, había llenado su corazón para que le mintiese al Espíritu Santo y se guardara para sí parte del precio del campo. La pregunta, ¿por qué?, llama la atención sobre el hecho de que su acción era voluntaria, no había excusa para lo que habían hecho. Antes de venderlo, había seguido siendo suyo, y no los estaban obligando a venderlo. Después de venderlo, todavía se hallaba en su poder, autoridad. No había nada que los obligara a darlo todo. Lo que él había concebido en su corazón era una mentira, no para engañar a los hombres, sino a Dios. Satanás se hallaba detrás de lo que hicieron Ananías y Safira. Parece que a causa de su celo, falta de fe y amor por el dinero, el Espíritu del Señor había sido contristado, y ellos estaban en malas relaciones con Dios. Estas cosas no sucedieron de un día para otro. Pero en el instante en que habían conspirado juntos,
Satanás había llenado sus corazones, su ser interior entero, y no había lugar para que el Espíritu Santo permaneciera allí. Podían haber resistido a Satanás, Santiago 4:7. Pero dejaron que el orgullo, el amor propio y el amor al dinero los poseyeran. El amor al dinero es la raíz de todas las clases de males, 1 Timoteo 6:10. O sea, que una vez que el amor al dinero toma posesión de una persona, no hay mal que no pueda o no esté dispuesta a hacer. Cuando es el amor al dinero lo que la controla, una persona hace cosas que de otra manera nunca hubiera hecho, incluyendo el asesinato y todas las demás clases de pecado. También se ve claramente que si una persona está llena de amor al dinero, no puede amar a Dios. Mateo 6:24. Guardarse parte del precio de la heredad era también una señal de falta de fe y de confianza plena en Dios. Posiblemente tenían temor de que la iglesia se desplomara, y pensaban que era mejor que guardaran una buena parte en caso de que esto sucediera. También se ve claro que al mentirle al Espíritu Santo, que era el que guiaba a la iglesia, a los creyentes y a los apóstoles, le estaban mintiendo a Dios. Esta comparación de los versículos 3 y 4 hace ver con claridad que el Espíritu Santo es una persona divina. Mientras Ananías todavía estaba oyendo a Pedro, cayó y expiró. Esto es, exhaló el último suspiro. Esto podrá parecer un castigo muy severo. Ciertamente lo fue. Pero Dios realizó este juicio al principio de la historia de la Iglesia, para que la Iglesia supiera lo que Él piensa de la falta de fe, la codicia y la hipocresía egoísta que le miente a Él mismo. Vea 1 Pedro 4:17. En los tiempos de los comienzos, Dios es más severo con frecuencia. Cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, extranjero, pagano, ante el Señor, salió fuego del Santo de los Santos y los quemó. Levítico 10:1 y 2. Después de aquello, el pueblo fue más cuidadoso al acercarse a Dios, en cuanto a la forma en que Él quería que se hicieran las cosas. Cuando Israel entró por primera vez en la tierra prometida, Acán fue tomado como ejemplo, Josué 7. El primer intento de David para trasladar el arca, fue usando una carreta, como lo habían hecho los filisteos. Hubo una muerte a consecuencia de ello. La segunda vez, tuvo buen cuidado de transportarla a hombros de los levitas, como Dios lo había ordenado. Debemos destacar también que la mentira de Ananías era premeditada. Cuando él murió, vino un gran temor, terror y espanto, sobre todos los que lo oyeron. Sabían ahora que el Espíritu Santo tenía gran poder. Él es ciertamente santo, y no da buenos resultados mentirle. No hay duda de que aquello evitó que otros cometieran el mismo tipo de pecado. No se esperaba mucho tiempo para enterrar a las personas en aquellos días. Según las costumbres, los jóvenes lo envolvieron rápidamente en una sábana de lino, lo sacaron de la ciudad y lo enterraron. Unas 3 horas más tarde entró Safira, sin saber lo que le había sucedido a su esposo. Es evidente que iba en busca de elogios y alabanza. Pedro respondió a sus miradas inquisitivas preguntándole si ella y su esposo habían vendido la tierra por la cantidad que él había traído. Así le estaba dando una oportunidad para confesar la verdad. Pero ella mintió también. Pedro fue igualmente severo con ella. Su pregunta indicaba claramente que sabía que ella y su esposo se habían puesto de acuerdo para tentar al Espíritu Santo, ponerlo a prueba. Deliberadamente, estaban tratando de ver lo lejos que podían llegar en su desobediencia sin provocar la ira de Dios. Entonces Pedro le llamó la atención sobre los pies de los jóvenes que entraban por la puerta y regresaban de enterrar a su esposo. Ellos la llevarían a ella también. De esta forma, por el mismo tipo de milagro de juicio divino, Safira cayó de inmediato a los pies de Pedro y expiró. Entonces llegaron los jóvenes, la encontraron muerta, la sacaron y la enterraron junto a Ananías. Es probable que los pusieran en un nicho dentro de una tumba, ya fuera en una cueva o en una tumba cavada en el costado de una colina. Purificada y creciente. 5:11-16. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se dan muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos,
mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Una vez más se insiste en que un gran temor vino sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero el temor era un temor santo, y no dividió a la iglesia ni fue obstáculo para la obra de Dios. Algunas personas tienen la idea de que debemos rebajar las exigencias de Dios para que la iglesia pueda progresar en el mundo de hoy. Sin embargo, esto nunca ha sido cierto. La iglesia siempre se ha fortalecido cuando ha logrado tener visión de la santidad de Dios. Los apóstoles continuaron llenos del Espíritu y de poder y haciendo muchas señales milagrosas y prodigios sobrenaturales. Estos milagros nunca fueron hechos por exhibición. Al contrario, todos servían para mostrar la verdad del Evangelio y el hecho de que Jesús tenía interés en los suyos y en sus necesidades. La iglesia también continuó unánime, reuniéndose diariamente a las horas de oración en el pórtico de Salomón en el templo, y probablemente llenando también el patio del templo que se hallaba junto a ella. El temor que había surgido a consecuencia de la muerte de Ananías y Zafira, afectó también a los no creyentes, de tal manera que ninguno de ellos se atrevía a juntarse con ellos. Esto es, los no creyentes no se atrevían a mezclarse con la muchedumbre de los creyentes y fingir que eran del grupo, quizá por curiosidad o quizá en la esperanza de recibir parte de las bendiciones. Sin embargo, esto no significa que el crecimiento de la iglesia se hiciera más lento. Cuando el pueblo vio cómo Dios trataba el pecado en medio de los creyentes, se dio cuenta de que la iglesia toda estaba agradando a Dios y tenía altas normas de honradez y justicia. Por esto la alababa grandemente. El resultado cierto fue que se añadían cada vez más creyentes al Señor Jesús, y no solo a la iglesia como cuerpo externo, gran número, multitud, tanto de hombres como de mujeres. Se ha sugerido que el número de creyentes era superior a los 10.000 en aquellos momentos. Como los creyentes confiaban en el Señor, traían a los enfermos, entre ellos los lisiados, los cojos y los débiles, los sacaban a las calles anchas o a las plazas públicas, y los ponían en camas, reclinatorios, literas, y lechos, colchones, mantas, para que cuando Pedro pasase, al menos su sombra cubriera a algunos de ellos. Es decir, creían que el Señor honraría la fe de Pedro y la de ellos, aun si Pedro no podía detenerse para imponer manos sobre cada uno de ellos. La noticia de lo que Dios estaba haciendo se corrió por los poblados circundantes de la Judea. Pronto, debido a su fe recién descubierta, comenzó a llegar una multitud procedente de aquellos poblados, trayendo a los enfermos. Aquí se incluyen los enfermos, los débiles, los cojos y los lisiados, y a los atormentados, vejados, molestados, de espíritus inmundos. 7 Probablemente todos ellos, incluyendo los del versículo 15, fueran sanados. Aquel momento era una circunstancia crítica en la historia de la iglesia, y Dios hacía cosas especiales. El arresto de los 12 apóstoles, 5:17-26. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes,
Dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Una vez más, los saduceos del lugar, entre los cuales estaban el sumo sacerdote y sus amigos más cercanos, estaban molestos. Esta vez, estaban llenos de indignación. La palabra griega, celo, puede significar celo o entusiasmo en buen sentido, o puede significar también la peor forma de celos. No es fácil ver cómo se usa esta palabra aquí. También implica espíritu partidista y celo por sus enseñanzas saduceas contra la resurrección. Podemos estar seguros de que detestaban ver que las multitudes se reunían alrededor de los apóstoles. Aquella indignación celosa hizo que los saduceos se levantaran, se pusieran en acción, arrestaran a los apóstoles y los echaran a la cárcel pública. En realidad, lo que hay aquí es un adverbio que significa públicamente. Esto es, aquello fue hecho delante de una multitud que miraba. Es evidente que los sacerdotes y los saduceos se sentían desesperados. Esta vez se atrevieron a arriesgar la desaprobación de la muchedumbre. Durante la noche, un ángel, el griego no tiene el artículo determinado del Señor abrió las puertas de la prisión y les dijo a los apóstoles que fueran, y puestos de pie en el templo, anunciaran al pueblo todas las palabras de esta vida, esto es, las palabras que le dan vida a todo aquel que crea. Vea Juan 6:2.68. El Evangelio es más que una filosofía o un conjunto de preceptos. Por medio de la obra del Espíritu Santo, es capaz de dar vida. Debido al mandato del ángel, entraron de mañana, al amanecer, en el templo y comenzaron a enseñar en público. Esto debe haber asombrado a los que habían visto que los habían arrestado y echado a la cárcel la noche anterior. También les debe haber ayudado a ver que Dios seguía con los apóstoles, y apoyando su mensaje. Aquella misma mañana, algo más tarde, el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, el Sanedrín. Se identifica con más claridad a este concilio como el conjunto o senado de todos los ancianos de los hijos de Israel. 8. Esta expresión parece significar que los 70 miembros se hallaban presentes. También está diciendo implícitamente que en la ocasión anterior, cuando Pedro y Juan fueron arrestados, y en otras ocasiones, como en el juicio de Jesús, solo se había llamado a los que eran saduceos controlados por el sumo sacerdote. Como eran la mayor parte del Sanedrín, constituían quórum. Pero esta vez, como sabían que iban en contra de la mayoría del pueblo de Jerusalén, reunieron todo el concilio, esperando que estuviera de acuerdo con su decisión y apoyara el castigo a los apóstoles. Cuando enviaron a los alguaciles, sirvientes, ayudantes, a la prisión para buscar a los apóstoles, no estaban allí. Al regresar, los alguaciles les reportaron que habían encontrado la prisión todavía cerrada con toda seguridad, o sea, con las puertas todavía firmemente cerradas, y con los guardas de pie junto a las puertas. Pero, cuando abrieron las puertas, no encontraron nadie dentro. Estas palabras hicieron que el sumo sacerdote y los que estaban con él sintieran una duda y turbación que les preocupaba, y se preguntaran en qué vendría a parar aquello. Aquí se traduce una forma de la palabra griega que se traduce por convertirse, suceder. También significa que se preguntaban y se preocupaban sobre qué sucedería después. En aquel momento llegó alguien y les informó que los hombres que debían estar en prisión, se hallaban en el templo de pie, enseñándole al pueblo pública y abiertamente. Entonces el jefe de la guardia, comandante de la guardia del templo, fue con los alguaciles, sirvientes, ayudantes del templo, y trajo a los 12 sin violencia, sin uso de fuerza. Fueron cuidadosos, porque tenían miedo de que el pueblo se les rebelara y los apedreara. Había tenido que tratar con multitudes anteriormente y sabían lo que el espíritu y la violencia de las masas puede hacer. Por supuesto que, en realidad, no tenían necesidad de usar fuerza. Los apóstoles fueron voluntariamente, aunque sabían también que no tenían más que decir una palabra, y la multitud habría apedreado a aquellos alguaciles por blasfemadores de los siervos de Dios y enemigos suyos. Sin embargo,
No hay duda de que los apóstoles tenían la esperanza de que aquel arresto se convertiría en otra oportunidad para dar testimonio de su Mesías y Salvador. El veredicto: matarlos. 5, 27 a 33. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. El sumo sacerdote prefirió no preguntarles a los discípulos cómo había salido de la prisión. Obviamente, se trataba de algo sobrenatural, y posiblemente no quisiera oír hablar de ángeles, puesto que no creía en ellos. Por esto, comenzó por preguntarles a los apóstoles si el Sanedrín no les había mandado estrictamente que no enseñasen en ese nombre, una referencia despectiva al nombre de Jesús. Después los acusó de llenar a Jerusalén con su doctrina, enseñanza, y de querer echar sobre los dirigentes judíos la sangre de ese hombre. La afirmación de que habían llenado a Jerusalén con sus enseñanzas era una gran admisión de la eficacia que tenía el testimonio de los apóstoles. No obstante, el sumo sacerdote entendió mal sus intenciones, probablemente porque, a pesar de sí mismo, se sentía culpable por lo que se había hecho con Jesús. De manera que la declaración de que los apóstoles querían vengar en ello la muerte de Jesús, no era más que una simple calumnia y era completamente falsa. Pedro y los apóstoles, siendo Pedro el vocero de todos, no pidieron disculpas. Sin dudar un instante, respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, los seres humanos. Obedecer es aquí una palabra usada para expresar la obediencia a alguien que se halla en autoridad, como en Tito 3, 1. Al estar conscientes de la autoridad de Cristo, estaba diciendo el equivalente a: tenemos que obedecer. Anteriormente, en Hechos 4, 19, dijeron: juzgad. Pero el Sanedrín no juzgó que los apóstoles tenían una necesidad dispuesta por Dios, de esparcir el Evangelio. Por tanto, ahora ellos tenían que declararse con toda fortaleza. Pedro no dudó en recordarles como el Dios de sus padres, el Dios que guarda su pacto, el Dios que le había hecho la promesa a Abraham, resucitó a Jesús. Después, una vez más, hizo un contraste entre la forma en que Dios trató a Jesús y la forma en que los dirigentes judíos lo trataron, colgándolo de un madero. Contrariamente a lo que ellos temían, los apóstoles no deseaban, ni Dios tenía la intención de castigarlos por esto. Más bien, Dios había exaltado a Jesús, el mismo que ellos habían crucificado, con su diestra para que fuera príncipe, autor, fundador, y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, es decir, oportunidad de arrepentirse, y perdón de pecados. Por supuesto que Pedro aquí no tiene la intención de restringir esta ofrenda de perdón a Israel, sino simplemente aplicarla a aquellos con los que estaba hablando. El propósito de Dios era darles perdón y salvación a todos los pecadores. Su culpa sería cancelada si querían arrepentirse. Al exaltar a Jesús, Dios lo había puesto en una posición donde sería fácil arrepentirse o cambiar su actitud con respecto a él. Como anteriormente, los apóstoles hicieron resaltar que ellos eran los testigos de Cristo y de estas cosas, estas palabras, griego rematon, vocablo usado para las palabras de esta vida en el versículo 20. Después Pedro añadió que también lo era el Espíritu Santo que Dios había dado, y todavía da, como en el día de Pentecostés, a los que le obedecen, y reconocen su autoridad. Él es el dador. Juan 15, 26 y 27. Se ve bien claro que el don del Espíritu no estaría limitado a los apóstoles o a su época. Evidentemente, la mayoría del Sanedrín pensó que las palabras de Pedro significaban que los apóstoles no solo los consideraban culpables de la muerte de Jesús,
sino también de negarse a aceptar la autoridad de Dios y obedecerlo. De hecho, los apóstoles unieron su testimonio al testimonio del Espíritu. Por esto, en lugar de aceptar la oferta de arrepentimiento, se enfurecieron, se sintieron atravesados, tocados hasta la médula con ira, indignación y celos. Inmediatamente comenzaron los procedimientos para matar a los apóstoles. Se usa la misma palabra para matar aquí, que cuando se habla de matar a Jesús, en Hechos 2, 23. El consejo de Gamaliel, 5, 34 a 42. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los primeros en actuar en contra de los apóstoles, fueron los saduceos. Pero esta vez, se había reunido todo el Sanedrín, y en él había algunos fariseos prominentes. Entre ellos se hallaba Gamaliel, doctor, maestro autorizado, de la ley, altamente estimado por todo el pueblo. En el Talmud judío se afirma que era nieto de Hillel, el maestro más influyente de los fariseos, tenido en gran estima por todos los judíos ortodoxos posteriores. Pablo fue instruido por Gamaliel, y se convirtió en uno de sus estudiantes más sobresalientes. Levantándose, Gamaliel se hizo cargo de la situación y ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Entonces procedió a advertirle al Sanedrín que tuviera cautela y mirara, le prestara cuidadosa atención, lo que iba a hacer, o estaba a punto de hacer, a estos hombres. Con 2 ejemplos, les recordó a los miembros del concilio que en el pasado, algunos personajes habían reunido seguidores, pero no habían llegado a nada. El primer ejemplo fue Teudas, quien dijo de sí mismo que era alguien. Teudas era un hombre corriente, y es probable que fuera uno de los rebeldes que se levantaron después de la muerte de Herodes el Grande en el año 4 a.C. Josefo habla de otro Teudas que surgió después. A este Teudas se le unieron unos 400 hombres. Fue asesinado, y todos los que le obedecían, y creían en él, fueron dispersados y reducidos a nada. Después de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, hecho para preparar los impuestos. Este llevó tras de sí un considerable número de personas. Pero él también pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. La conclusión a la que llegó Gamaliel fue que debían apartarse de estos hombres y dejarlos, permitir que se fueran, porque si este consejo o esta obra era de salida de los hombres, se desvanecería, sería derrocada, destruida. Pero si era de Dios, no podrían destruirla, ni destruirlos a ellos, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Debemos recordar que este era un refrán de los fariseos. Es decir, el relato inspirado dice claramente que fue Gamaliel quien dijo esto. Las palabras que se recogen aquí como dichas por él, eran las conclusiones de su propio pensamiento, su razonamiento humano, y no una verdad de Dios. Por supuesto que es cierto que lo que es de Dios no puede ser destruido. También es cierto que es absurdo tratar de unir medios físicos para destruir fuerzas espirituales. Pero no es cierto que todo lo que es de los hombres sea destruido pronto y sus seguidores sean dispersados.
Hay muchas religiones paganas, doctrinas falsas y sectas modernas que mantienen grupos de seguidores después de muchos años. Los juicios del final de esta época las harán llegar a su fin a todas, y las cosas de Dios continuarán. Sin embargo, debemos tener cuidado en no llevar demasiado lejos las palabras de Gamaliel. Lo cierto es que surtieron su efecto sobre el Sanedrín, y los gobernantes fueron persuadidos por él. Después, hicieron entrar a los apóstoles y los azotaron fuertemente, con látigos que les quitaron la piel de la espalda. La palabra griega puede significar en realidad despellejar. De esta manera, el concilio aún expresó su rencor y su indignación contra los apóstoles, probablemente con los 39 latigazos acostumbrados. Entonces, el concilio les intimó, les ordenó, que no hablasen en el nombre de Jesús, y se les puso en libertad. Salieron de la presencia del Sanedrín gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es decir, sufrieron por todo lo que incluye el nombre de Jesús, y por tanto su personalidad y naturaleza, especialmente su mesianidad, su divinidad, su condición de Salvador y su señorío. La oposición de los dirigentes judíos se suavizó por un tiempo, y los apóstoles pudieron continuar su ministerio con libertad. Todos los días en el templo, y de casa en casa, nunca cesaban de enseñar y predicar las buenas nuevas de Jesucristo, el Mesías Jesús. Valientemente, desafiaban las órdenes del Sanedrín, sin prestar atención alguna a sus amenazas. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la Edad Apostólica. Favor de informar a otros de los estudios ofrecidos por el Seminario Abierto. El privilegio es nuestro contribuir a su preparación espiritual. El estudio es gratis, pero sus ofrendas hacen posible este ministerio.